La historia empieza con Monkey D. Luffy, un chaval de 17 años bastante fuerte y que comió la fruta del diablo de la goma, que está decidido a convertirse en el rey de los piratas para ser el hombre más libre, siguiendo los pasos de su amigo Shanks el pelirrojo, legítimo dueño de su sombrero de paja. Para ello se echa al mar desde su hogar en el East Blue, uno de los 4 mares en que se divide el mundo, y lo primero que hace es rescatar al cazador de piratas Zoro de los marines a cambio de que se una a su tripulación. El sueño de Zoro es convertirse en el mejor espadachín del mundo por una promesa que hizo con su fallecida amiga de la infancia. Acto seguido se involucran con el pirata Buggy el payaso por culpa de una ladrona llamada Nami, y ella se les une por conveniencia. Después ayudan a un chico mentiroso huérfano a salvar a su pueblo y a su amiga rica de un sanguinario pirata de incógnito, por lo que reciben de ella su primer barco, el Going Merry, y Usopp se une a ellos siguiendo su sueño de ser un valiente guerrero del mar. Sin querer la lían en el restaurante flotante Barati, pero después de ayudar a defenderlos de la banda pirata de Don Krieg, se une a ellos el cocinero Sanji, cuyo sueño es encontrar el mar legendario All Blue. Lo malo es que Nami les ha robado el barco, así que la siguen a su isla natal donde gobierna el tritón tirano Arlong, para el cual ella trabaja con la esperanza de liberar a su pueblo. Luffy y la banda derrotan a los tritones y Nami se une oficialmente para realizar su sueño de dibujar un mapa del mundo. Pasan por Locktown, la famosa isla donde nació y murió ejecutado el anterior rey de los piratas, Gold Roger, al cual admira Luffy, y este casi muere a manos de Buggy de la misma forma, pero se libra por una extraña suerte en forma de rayo. La banda cruza la montaña que les adentra en el Grand Line, el mar central más peligroso en cuya isla final se encuentra el tesoro de Gold Roger, el One Piece, y se encuentran a la ballena gigante Laboon, que lleva 50 años esperando a sus amigos piratas que murieron y nunca volverán, por lo que Luffy le promete que él sí lo hará. En la siguiente isla son emboscados por la banda de asesinos Baroque Works, donde está infiltrada la princesa Vivi de Arabasta, que les pide ayuda para derrotar al líder Crocodile y evitar la guerra civil que se avecina en su país. Ya encaminados pasan por una isla prehistórica donde 2 gigantes llevan 100 años peleando honorablemente y donde Nami contrae una enfermedad que les lleva a detenerse en la siguiente isla, Drum, en busca de un doctor. Aquí conocen la trágica historia de Chopper, el reno humanoide que quiere ser un doctor capaz de curar cualquier enfermedad, por lo que después de mucho insistirle y derrotar al malvado Rey Wapol, se une a ellos. Juntos derrotan a Crocodile y Baroque Works en el reino de Arabasta, deteniendo la guerra civil que había ocasionado usando su poder de arena para tener el país en sequía. Vivi se despide de la banda y en el barco se cuela Nico Robin, la arqueóloga que fuera segunda de Crocodile, pidiendo a Luffy unirse a ellos por salvarle la vida contra su voluntad. Su sueño es conocer la historia del mundo, incluido el siglo vacío. De repente un misterioso galeón cae del cielo y la banda, ayudada por un heredero del supuesto mentiroso Mont Blanc Nolan, consigue subir a Skypiea, una ciudad en las nubes donde gobierna un tipo con el poder del rayo que se creó un dios en él, que acaba siendo derrotado por la goma de Luffy, trayendo así la paz a los habitantes del cielo que peleaban con una tribu que antaño se relacionaran con Nolan, y demostrando así que no era el mentiroso que decía la historia. En él se retira en su arca voladora hacia la luna. Water 7 es la próxima parada importante, donde unos carpinteros revelan que tras tantas aventuras el Going Merry ya no puede navegar y tienen que cambiar de barco, lo que ocasiona que Usopp enfrente a Luffy por él y finalmente abandone la banda. Robin también les deja sin previo aviso y se ve envuelta en el intento de asesinato del alcalde a manos del CP9, una facción secreta del gobierno que busca una de las 3 armas ancestrales del mundo. Al final se descubre que Robin, que es enemiga del gobierno desde niña por potencialmente poder descubrir los secretos prohibidos de la historia, se ha entregado al CP9 para protegerles a ellos, por lo que la siguen hasta la isla judicial Enies Lobby para rescatarla, declarándole la guerra a todo el gobierno mundial. Tras unas batallas épicas la liberan a ella y al carpintero mafioso Frankie, un cyborg que en agradecimiento les construye un nuevo barco, el Thousand Sunny, no sin antes darles todos un emotivo funeral al Going Merry. El abuelo de Luffy y héroe de la marina, Garp, se presenta, le habla de que su padre, Dragón, es el líder de la armada revolucionaria que va contra el gobierno y de que Shanks es uno de los 4 emperadores piratas. Tienen que huir de él y la marina, aceptando en el último segundo las disculpas de Usopp para volver a la banda y llevándose a Frankie con ellos. Sin querer acaban en una isla de pesadilla, Thriller Bark, donde liberan las sombras robadas por el pirata Gecko Moria, ayudando así a Brook, un esqueleto viviente que llevaba décadas solo y atrapado después de que muriera su tripulación y él reviviera por su fruta del diablo. Se une a ellos con la esperanza de volver a encontrarse algún día con la ballena que aún espera en el inicio de Grand Line, Laboon. Aquí Zoro da su vida por Luffy sin que nadie lo sepa y milagrosamente sobrevive. Para atravesar la gran montaña de piedra que divide el mundo en dos y acceder a la segunda mitad del Grand Line, deben recubrir el barco para sumergirlo en las profundidades y atravesar un hueco submarino. Pero en el archipiélago Sabaody, donde buscan un recubridor, se ven envueltos en un lío con otros piratas de la generación de Luffy, los intocables dragones celestiales que dominan las altas esferas, una subasta de esclavos y un poderoso almirante de la marina, lo que ocasiona que el pirata Kuma los mande con su poder a cada uno a una punta del mundo, disolviendo a la banda. Los tripulantes terminan en lugares que convenientemente les ayudarán a mejorar sus habilidades, cayendo Luffy en una isla de mujeres donde gobierna la más bella del mundo, Boa Hancock, la cual fuera esclava de los dragones celestiales en su infancia. Buscando la forma de volver a Sabaody, Luffy se entera de que su hermano Ace, pirata antes que
que él y comandante en la tripulación de uno de los 4 grandes emperadores piratas, Barba Blanca, ha sido derrotado por otro pirata relacionado y se encuentra preso por la marina a espera de ser ejecutado. Con ayuda de Hancock, Luffy se infiltra en la prisión submarina Impel Down, aliándose con antiguos enemigos para superar los distintos niveles, pero para cuando llega al fondo, habiendo tenido que sobrevivir por el camino al veneno del jefe de la prisión, Magellan, ya se han llevado a Ace, así que libera al Tritón Jinbe y entre todos y con ayuda del revolucionario Ivankov escapan de la prisión y aterrizan en la bahía del cuartel general de la marina, Marineford, donde ya ha empezado la guerra por la liberación de Ace contra la flota del emperador pirata Barba Blanca, que viene a rescatar al que considera su hijo. Aquí se revela que el verdadero padre de Ace es el rey pirata Gold Roger y por tanto no comparte sangre con Luffy, que por cierto está a un nivel muy inferior del resto en la guerra, pero con ayuda de los demás consigue abrir las esposas de Ace y liberarlo, solo para que el almirante Akainu le asesine cuando Ace trataba de protegerle. Barba Blanca también acaba muriendo a manos de Barba Negra, el que fuera parte de su tripulación y culpable de que Ace hubiera acabado derrotado, detenido y muerto. Este usa su poder de oscuridad para robarle al cadáver del emperador su poder de terremoto. Jinbe y Law consiguen llevarse al choqueado Luffy de allí, a la par que Shanks el pelirrojo se presenta para detener la guerra. Luffy está destrozado por separarse de su nakama y perder a su hermano, después de ya haber perdido en su infancia a otro hermano que tenían, Sabo, por lo que decide quedarse a entrenar con Rayleigh, el que fuera vicecapitán del rey de los piratas, para volverse más fuerte antes de ir al nuevo mundo. 2 años pasan y la tripulación se reencuentra en Sabaody para encaminarse a la isla Gyojin en las profundidades. Allí detienen los malvados planes de un tritón conocido de Arlong y Jinbe llamado Hoddy Jones. Descubren que la princesa Sirena Shirahoshi es una de las 3 armas ancestrales. Conocen un poco sobre un tal Joy Bay que vivió en el siglo vacío de la historia. Un evidente predice que Luffy destruirá la isla Gyojin en el futuro y finalmente Luffy reta a la emperatriz pirata Big Mom en una llamada. Casi nada. Al emerger en el nuevo mundo, una llamada de socorro les lleva a Punk Hazard, donde los encuentra y les propone una alianza para derrotar a otro de los emperadores piratas, Kaido, empezando por destruir la fábrica de la isla donde el científico Caesar Clown crea frutas del diablo artificiales, las Smile, para Kaido y así crear conflicto entre él y su intermediario Joker. Al hacerlo, liberan a unos niños con los que experimentaban y de paso al samurái Kinemon, el de la llamada de socorro, que estaba en la isla para rescatar al pequeño Momonosuke, que comió la Smile de dragón. Se encaminan a Dressrosa, la ciudad de los juguetes y las hadas donde reina Joker, cuya identidad es la del pirata Doflamingo, un despreciable descendiente de dragones celestiales que gobiernan el bajo mundo, esclaviza a los ciudadanos convirtiéndolos en juguetes que nadie recuerda y el cual organiza un torneo de lucha cuyo premio es la fruta del diablo que pertenecía a Ace. Esto lleva a Luffy a participar mientras lo sigue con el plan contra Doflamingo, al cual odia por temas personales de su pasado con él. En el Coliseo se presenta ante Luffy Sabo, su hermano supuestamente muerto en la infancia que había sido rescatado y criado por su padre Dragon, siendo ahora su segundo en la Armada Revolucionaria, sustituyendo a Luffy en el torneo y ganando para sí la fruta de fuego de Ace. Luffy y compañía derrotan a Doflamingo y su banda, rescatando a un compañero de Kinemon y liberando al país, consiguiendo Luffy una flota de aliados. Juntos marchan a Zou, una isla en el lomo de un elefante gigante donde habitan los Minks, animales humanoides guerreros que ocultan al ninja Raizo de los secuaces de Kaido que le buscan. Se revela que este, junto a Kinemon y otros samuráis, fueron enviados desde el pasado por el poder de una fruta del diablo y quieren vengar la muerte del padre de Momonosuke y legítimo shogun de Wano, Kozuki Oden, y liberar al país del nuevo shogun Orochi, así que todos forman la alianza pirata ninja samurai Mink para ir juntos. Pero antes Luffy y algunos nakamas deben ir al territorio de la emperatriz pirata Big Mom, pues sus enviados se han llevado a Sanji para casarlo con una de sus muchas hijas y así unir su familia ya multirracial con la de Sanji, que resulta ser un príncipe de un país flotante con el que no tiene contacto desde niño y del que Big Mom quiere su poder militar. La misión es solo infiltrarse en la boda para el rescate y huir, pues no son rivales para la familia de Big Mom, pero al final se ven envueltos en un asesinato fallido de la emperatriz, una persecución terrible por todo el territorio y una pelea eterna entre Luffy y el más fuerte de los hijos Charlotte, Katakuri, que le superan todas sus habilidades y al que al final derrota un poco por cansino. Escapan del archipiélago gracias a los piratas de Jinbe, que ya es la tercera saga en la que les salva el culo, invitándole a Luffy a unirse a ellos pero siendo rechazado por el momento. Mientras se dirigen al cerrado país de Wano a reencontrarse con los demás, en la sede del gobierno mundial se da el Leveli, una importante reunión de reyes a la que se presentan Vivi Shirahoshi entre otros conocidos, y donde Sabo y otros revolucionarios planean dar un golpe en secreto. Además sucede la inesperada visita de Shanks al Gorosei, los ancianos que gobiernan todo, y además se descubre que en la sombra, sin que nadie lo sepa, estos rinden cuentas a un tal Im, el verdadero rey del mundo, el cual guarda un misterioso sombrero de paja gigante. Y hasta aquí puedo leer.